RG Producciones presenta. Queremos saber, un espacio periodístico de interés general destinado a difundir el desarrollo económico, político, social, deportivo de una Argentina que avanza y no se detiene. Con la conducción de Jorge Conti y la participación especial de Roberto Lisandro y Julio Ricardo. Queremos saber. En las respuestas está la clave, el contexto de lo que tenés que saber. Auspician este programa las siguientes empresas. ¿Cómo sería la vida si de pronto usted se despertara sin poder hablar, sin poder expresar las palabras más simples, sin poder decir lo que piensa? Eso es la afasia. EINCAREM, Sociedad Anónima, Ingeniería, Obras, Servicios. Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan en este espacio que llamamos Queremos Saber. Y compartimos con Roberto Lisandro y Julio Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy también a ustedes la bienvenida. Roberto, tu saludito. ¿Bien? ¿Está bien? Yo estoy bien. ¿Y Julio cómo anda? ¿Y Julio? Le preguntamos a él. Yo estoy muy bien. Cada vez que hay elecciones, cada vez que la gente tiene la oportunidad de elegir, Está inquieto. de elegir a quién nos va a mandar, me pone feliz. Muy Yo bien. te quiero preguntar algo. A ver, ¿Te dale. puedo hacer una pregunta al conductor? ¿Sí? Los tres somos conductores. No, ya sé, pero usted Co-conductores. maneja muy bien y conduce No, muy por bien. favor. Y Siga. lo vemos y lo sentimos y lo Sí, seguimos. señor. Ya me va a Lo seguimos, mangar. ¿sí o no? Ya va a Lo estamos mangar. elogiando, deje que lo No, elogie. está bien. ¿Quiere que le facilite? Le voy a hacer una pregunta. Sí, cómo no. Que compartimos los tres. Dele. Dígame, Sí. el Partido Justicialista, Sí. la Unión Cívica Radical, Sí. el Partido Comunista, el Sí. Partido Conservador, los Sí. liberales desaparecieron. No están en ninguna así. No, es una buena pregunta y amerita una respuesta que sea comprensiva de lo que eso significa. ¿Qué es? La siguiente respuesta, por supuesto. Han desdibujado el concepto ideológico de lo que es el fundamento principal de la democracia, que son los partidos políticos que verdaderamente se constituyen o configuran en poleas de retroalimentación de la esencia democrática. Y se los ha reemplazado por individualidades, personalismo. ¿A quién vas a votar? ¿A Fernández? ¿O vas a votar a Macri? Sí. ¿O vas a votar a Del Caño? Sí. ¿O vas a votar a Labaña? Etcétera. Siempre son los que definen qué tiene que hacer en el cuarto oscuro el depositante de su sufragio. Le han cambiado el nombre también. Pero claro. Y esta cuestión llama la atención a los analistas y observadores en relación con por qué se ha producido esto, a qué obedece. Y obedece, según mi criterio, que coinciden algunos analistas, a que verdaderamente se quiere sepultar la matriz política de la Argentina, que nace con el radicalismo y con el peronismo. Pero no es un fenómeno solamente argentino. En España, por ejemplo, históricamente termina la guerra, termina el franquismo, está el Partido Socialista y está el Partido Conservador. Los dos tienden a buscar el centro. Sí. Uno se va de la izquierda y otro se va de la derecha. Y al buscar todo esto, aparece Podemos, aparecen otros grupos, donde ya le van quitando valor a los partidos políticos para formar grupos. Y acá nos ha ocurrido ¿Pero por qué algo me tienen similar. que sacar, por ejemplo, el Partido Justicialista y al Radical el... Claro. ¿Por qué me lo tienen que Pero, sacar esa sigla que es famosa? pero- ¿O son famosas? ¿Y por qué tienen que terminar con el Partido Comunista, el Partido Socialista, También, el Partido eso mismo, Conservador? exacto. Ahí estamos. Han liquidado a los partidos políticos. Ahí está. Y como en Estados Unidos, en cambio, ahí es está. el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Y siempre El los Partido dos. Demócrata Y siempre los dos. siempre los dos. Y acá, ¿por qué no? Que ha sido históricamente
concebido el radicalismo y el peronismo, pero, también el comunismo y también... Está bien, sí, está bien. El Partido Republicano también tiene una figura como Trump, Y bueno, a la no que importa, tiene que No, está bien, defender. pero hay dos terriblemente. partidos. Pero hay dos partidos. Hay dos partidos. Yo por Julio. eso hablo de la polea de retroalimentación en la democracia, que son los partidos políticos. Y esto, que estamos ya a horas de estas nuevas elecciones, como bien lo adelantaba Julio. Y está pegado, está Ahí, pesado, ahí, está caliente el tema. Está bastante candente, sí, no tengo ninguna duda. de Y eso. caliente, Y sabe candente que- y caliente, las dos Sí, cosas. ande yo, y, como decía el poeta, ande yo caliente y la gente que reviente. ¿Te acordás? Sí, cómo no. Bueno, de cualquier manera, Pero tiene ganas de- acá lo que está claro, y hay que subrayarlo muy especialmente, es lo que anticipó Julio. El hecho de la voluntad manifestada por el ciudadano al emitir su sufragio para determinar quién es en la suma del que obtiene mayor cantidad de votos habrá de conducir los destinos de la patria. Ahora hay otra cosa también. Los cambios de camiseta que ha habido es tremendo. Sí. De un partido al otro, de los partidos, de los que eran partidos de un lado al otro. ¿Y qué cambio? Cambio de Pichetto, por ejemplo, Sí. el cambio de varios, hay varios. Claro, como si fueran ¿Cómo se equipos puede de fútbol, cómo- ¿no? A ver, vos que ya sos director Los jugadores, técnico y que sabés mucho de fútbol. Los pases. Y de todo, por Sí. supuesto. Acá no ¿Cómo se ves sabe los quién cambios? juega de A ver, marcador central, contéstame. quién juega en la mitad de la cancha, ¿Quién es el centrofoba, no es cierto? Ahí el 9. quién va por la izquierda y quién va por la derecha. Y en el centro, En el centro hay unos cuantos. sí, ¿eh? tal cual. En el centro hay unos cuantos, porque el centro permite, en un ratito me escapo para la Exacto, derecha sí. y en otro ratito me escapo para la izquierda. Pero todo el mundo tiene ganas de votar, ¿eh? Ah, sí. Bueno, eso es muy importante porque se da cada 4 años, ¿no? Ahora lo han polarizado de una manera impresionante. Sí, bueno, pero ahora vamos a ver qué pasa. Faltan pocas horas. Hay que seguir teniendo paciencia Sí, pero y las- que no se produzcan irregularidades. Ese es otro de los deseos Las encuestas, fundamentales. las encuestas te dan la razón, ¿no? Profundizan la grieta, Sí. porque los 3 o 4 partidos o 5 que aparecen en el medio como opción tienen tan poco arrastre, tienen tan poca gente que es como si no Es cierto, existieran. es cierto. Ni siquiera los grupos grandes, los dos que han polarizado esta situación, pueden pensar, yo me voy a quedar con los votos Claro, de este, claro. me voy a quedar con los votos, porque son tan pocos, Exactamente. Tenés son razón, tan ¿eh? pocos que han desaparecido. Tenés razón, Tenés razón. han desaparecido. Y yo tengo que decir algo que A ver. ustedes si me quieren dar la razón está bien y si no está bien, cada uno piensa de manera diferente. Acá me parece que pensamos todo lo mismo, pero no importa. Hablan de cambiemos, el gran cambio. Y yo tengo que decirlo. El gran cambio acá se produjo en 1945, porque se produjo el 46, cambio. claro. ¿Eh? Sí, Con sí. la presencia del pueblo en el poder a través de Juan Perón. Van a decir, este va a votar a... Bueno, no está Perón, así que por lo tanto no. Así que acabas de mencionar a Perón. Vamos a hacer una breve pausa y en el tramo siguiente vamos a estar con un hombre que es un verdadero peronólogo, Ajá. hablándonos de su última obra, que es Perón íntimo. ¿Qué te parece? Fantástico. ¿Eh? Fantástico. Ya estamos Fantástico, con él. fantástico. Volvemos. La afasia es la pérdida del lenguaje por una lesión cerebral. La persona puede tener dificultades para encontrar las palabras al hablar o escribir, alterar los sonidos y letras al armar oraciones y tener problemas para comprender lo que escucha o lee. Todos podemos padecerlas. Bien, acá estamos ante ustedes con esta obra que acaba de salir, está calentita todavía de la imprenta, ¿sí? Y tenemos al autor, al doctor Ignacio Martín Clopet. Yo dije hoy, cuando lo mencioné, un verdadero peronólogo. Esa es una obra maestra, además. Claro, de esto sabe un montón. Bienvenido, doctor Clopet, un gusto enorme. Un abrazo enorme, te aprecio y gracias por haberme invitado a tu No, programa. por favor. Y también acá a Julio. Gracias, gracias. Y a al maestro Roberto. Roberto,
Gracias. Muchísimas gracias Un por placer, permitirme placer, compartir este placer. espacio. A ver, este libro, hay muchos libros de cuya autoría está aquí presente su titular, pero una de las cosas, de las primeras cosas para que podamos entender, porque estas obras llevan muchos estudios, muchas investigaciones, mucha búsqueda, bibliografía, etc. En este caso, el grupo editor Arete, ¿no es cierto? Y el autor se ha ocupado durante muchísimos años en estas cosas, que son importantes porque abren una puerta gigante para el conocimiento auténtico, verosímil, verificable de la historia. Entre Clopet y la familia Perón o la familia Eva Duarte de Perón, ¿existen vínculos familiares de algún tipo y cuál serían? Sí, efectivamente tengo vínculos familiares tanto con la familia Perón como con la familia de Eva Duarte. Ajá. El vínculo con la familia Perón, una tía abuela de Perón, llamada Sinforosa Dutey, Sí. hermana de la abuela de Perón, de Dominga, se casó con un tío abuelo de mi abuelo allá por el año 1860. Sí. Y desde ese momento las familias se unieron y tuvieron una permanencia durante muchos años. Mi abuelo, que fue abogado, diploma de honor de la Facultad de Derecho, era muy amigo de Perón y tenía una gran confidencia con Perón. Ajá. Y aparte los unía el amor por la esgrima, los dos hacían esgrima. Perón hacía espada, mi abuelo hacía florete. Mi abuelo se llamaba Alejandro Clopé, fue abogado, diploma de honor de la Facultad de Derecho, muy amigo de Perón, confidente, pero Sí. una de las pocas personas que Perón tuteaba. Ajá. Vos sabés muy bien que Perón no tuteaba a casi nadie. Es cierto. Es una de las pocas personas que Tu tenía... tío, perdóname, tu tío al negro Pacheco. Sí, y tuteó Que- también a Fray Pedro Sí, Ricard señor. y tuteó El a mi negro abuelo. Pacheco fue Pero periodista luego en Casa de Gobierno. a todos los ministros los trataba de usted, Sí, señor. hasta sus mujeres las trataba Sí, de usted. señor. ¿No? Hasta sus novias las trataba de usted. Y hay unas, por eso se cuentan con los dedos de la mano. Esa es la relación de mi abuelo con Perón. Sí. Y mi abuela, la esposa de mi abuelo Alejandro Clopé, Celia Elgoyen, Sí. su madre era hermana del padre de Juan Duarte. Ajá. Entonces mi abuela era prima hermana de Evita. Por lo Ajá. tanto, yo tengo una vinculación con ambos, con la pareja. Qué Tengo increíble, vinculación- ¿no? Qué destino. Qué fantástico. Qué destino, ¿no? Sí, pero yo no vivo de eso. No, no, pero Vos sabés que hay no, que pero mencionarlo. Perdón, estabas escondido, viejo. Yo no lo No, proclamo, pero- no. no, lo es un hombre muy humilde. No lo proclamo ni me subo a esos títulos que los he heredado. Sí, porque pero en realidad no me nosotros los he tenemos- ganado. Pero Claro, nosotros bueno, pero- tenemos la necesidad de conocer personas como vos. Claro. Está bien. De acuerdo a lo que pensamos nosotros. Yo te, distintos. yo te agradezco muchísimo, pero yo vuelvo a decirte, no esgrimo estos parentescos porque las investigaciones que yo hago las hago lo más desarraigado posible de lo que son mis afectos. sí. Porque la historia se debe escribir con documentos, no con fantasías, ni tampoco con fábulas. O con ni- hechos. O con hechos, con hechos. y no con ideologías. Claro, claro. El historiador tiene que tomar distancia de los hechos y de los sucesos y no escribir lo que él quiere, sino escribir lo que realmente pasó. Exacto. Y eso es lo que yo hago con estos libros. Perfecto. Ignacio, siguiendo con esta relación del árbol genealógico, discúlpame, Sí. ¿había un parentesco alguien, o aproximación genealógica entre Juan Perón y Jorge Luis Borges? Efectivamente, en un libro que yo publiqué en el año 2011, que se llama el libro Eva Duarte y Juan Perón, la cuna materna, yo hice una investigación genealógica de los ancestros maternos de Perón, de los Sosa Toledo, Sí. donde con error se atribuyeron de que eran de una tribu en Guayasana, en Santiago del Estero, Sí. y dijeron una cantidad de cosas que nunca se documentaron, porque acá el problema que hay es agarrar los archivos, buscar los papeles y rastrear. Está. ¿Entendés? Y vas descartando y después... Entonces yo me tomé ese laburo. Y también otro de los mitos que se crearon de Perón era que su bisabuela, María Victoria Gaona, había nacido en una tribu de los Aonikenk y que era de padres que no tenía padres. Y que era de una tribu. Entonces por eso decían que Perón tenía sangre indígena. Sí. Bueno, yo descubrí el bautismo de María Victoria Gaona y no era indígena, sino que era, en el año 1820 nació la bisabuela de Perón. Era una mujer
En ese momento las partidas bautismales te discriminaban el color. Si eras blanco ponían que eras blanco, si eras mulato ponían que eras mulato, Sí. si eras hijo de criollos, o si eras hijo de españoles te ponían hijo de españoles. Mirá qué lindo dato, ¿eh? Interesante. La cuestión es que María Victoria Gaona nace no en Azul, sino en San Nicolás de los Arroyos, o sea, a 300, 400 kilómetros de donde dicen que nació, y nació hija de padres españoles. Perón, a través de María Victoria Gaona, tiene un entronque de parentesco con Jorge Luis Borges. Porque Borges era, el ancestro es así, yendo hacia atrás, porque hay que ver libro por libro, y hay que mirar de esos papeles, eso es un trabajo que yo he hecho, yendo hacia atrás, Perón desciende de Pedro Pascual de Acevedo, que fue uno de los genearcas. Genearcas son personas que han fundado muchas familias, o de las cuales descienden muchas familias, que fue un genearca de Rosario. Acevedo se casó 2 veces, primero con una mujer, con Estefanía de Ovelar, y después con una Acevedo. Perón desciende de la de Estefanía de Ovelar, y Borges desciende de Acevedo. ¿Entendés? Sí. ¿Me perdonas que te interrumpa? Perdóname. Si cuando lo sepas, después de ver esta nota, lo sepas Borges, no va a decir que somos incorregibles. No, porque es cierto, porque ¿sabes cuál era el problema que tenía Borges con Perón? Porque Perón no tenía problemas con Borges. No, por supuesto. Perón no lo tenía, no lo tenía. Con El nadie. problema lo tenía Borges con Perón. Claro. Y yo esto lo conversé con los sobrinos de Borges y lo conversé con María Kodama, porque me llamaron después de publicar el libro para decir de dónde salió este personaje que viene. Y yo lo que dije ahí es que Borges conocía a sus ancestros y Borges sospechaba de ese parentesco. Y por eso había un rechazo visceral. Era un rechazo de la víscera. Sí, como que tremendo, vos, tremendo. claro, el rechazo hacia Perón de Borges era visceral. ¿Por qué? Porque venían del mismo tronco. Eso es notable. Ahora, perdóname, Ignacio, vos que conocés tanto de Perón, hay poca gente que conoce la intimidad. Impresionante. Para mí es un infundio, pero por favor, explícame por qué este infundio de querer mezclarlo a Perón con el fascismo. Muy buena pregunta, Julio. Mirá, Perón estuvo 2 años en Italia. Estuvo destinado como oficial alpino. De los 2 años que él está en Italia, él en Roma estuvo 5 meses nada más, pero estuvo 1 año y medio previo como oficial alpino en distintos destacamentos militares, donde Perón desarrolla una actividad militar destacada. Es más, llega a ganar el título de maestro esquiador. Perón aparte hacía como alpinista, gana el título de maestro esquiador, y yo reproduzco una fotografía acá en el libro donde el príncipe de Saboya le está entregando, Humberto de Saboya le está entregando el premio a Perón. Perón, en esa estancia que tuvo con los oficiales alpinos, él tuvo amistades que no tuvieron nada que ver con el fascismo. Perón no tuvo amigos ni relación con los jerarcas del fascismo. También es falso que Perón se entrevistó 2 veces con Mussolini, como generalmente se dice. No es cierto que se entrevistó con Mussolini. Ni el agregado militar, que era Virginio Zúcal, tuvo posibilidad de ver a Mussolini. Y entonces, la realidad es que todos los amigos de Perón fueron antifascistas, porque los oficiales alpinos fueron antifascistas. Qué bárbaro. Perón tenía relación con 2 curas. Uno, el padre Gnocchi, que era el capellán de los alpinos, y otro con el cardenal Juster, que era el cardenal de Milán. El cardenal de Milán era un antifascista y era un antinazi tremendo, y es uno de los obispos que protegía a los judíos y a los perseguidos para que no los mataran. Por lo tanto, esos son los vínculos de Perón en Italia. Y después Perón se hace amigo del marqués Incisa di Camerana, un personaje de la nobleza italiana, que termina viniendo a vivir a la Argentina. Sí. Y no solamente viene a la Argentina, viene por Perón a la Argentina, establece acá con su familia, y hay nietos de este marqués que viven en la Argentina. Y yo he tenido acceso al diario inédito del marqués, que acá lo reproduzco, donde demuestro que es absolutamente falso que Perón se haya encandilado con las luces del fascismo. Es fantástico eso. Ya se acabaron las dudas. Y si tiene alguna, La encuentra aquí. busca este libro y se terminó con esta historia, con este Es la infundio. primera vez en la historia que Sí. aparece esto. Claro.
Por eso digo, estabas escondido, No, viejo. no, tiene Vos sabés muchos cómo libros. piensa uno y Es cómo quiere uno. catedrático de la universidad, Gracias es a un vos, especialista. sí, perfecto. Pero es un hombre... Hay otra Pero cosa. ¿te imaginas esta nota? Hay otra ¿Sabés cosa qué más que pasa? quiero Que la agregar. historia tiene que reunir a todos aquellos que de buena fe creen en las fuentes fidedignas y creen en la autenticidad de la historia misma del peronismo y no en las articulaciones, las fábulas, Esta es la O en verdad. en las construcciones ideológicas Claro, tendenciosas. esta Porque es la acá verdad. en el libro yo reproduzco 14 cartas inéditas de Perón, escritas desde Italia, escritas a una cuñada y a unas sobrinas tizón de su primera esposa. Y acá es donde Perón no tiene la contaminación que tuvo Perón después, porque después de esto Perón, fue presidente, lo derrocaron, y entonces iban los periodistas como Peikovic, como Luca de Tena, como Pavón Pereira, y como otros, o como Tomás Eloy Martínez, y le hacían reportajes. Ahí está, y Perón, ahí está. ¿qué hacía? Perón ya tenía la contaminación de la experiencia vivida, y Perón generaba y decía lo que se le daba la gana. Claro. En cambio acá están las cartas que escribió in situ en Italia. Es la mirada fresca, virgen. O sea, es una mirada no contaminada. La única verdad, la realidad. Y ahí está la realidad, y Perón lo escribe de su puño y letra. Y eso es lo Fantástico, genial, esto es porque vamos al Perón puro, no al Perón construido por los historiadores. Ahora tengo que esperar yo 87 años para escuchar a este hombre. ¿Viste vos? Pero al fin llegó Esto la hora es- de la sabiduría, imaginate esta la hora que nota, despeja todas las dudas. La repercusión que puede tener esta nota y la presencia tuya para mí es algo impresionante. Para mí es un honor estar sentado al lado tuyo. te Sí, aviso, sí, ¿no? es al Es revés. un honor y sentado al lado de esta mesa y que me permitan poder contar estas historias que trato de ser lo más fiel a la realidad. Porque el libro tiene 560 páginas, 900 notas a pie de página, 900 notas, y tiene 150 documentos en un CD, de los cuales 120 son inéditos. Escritos de Perón, fotos de Perón como oficial alpino, cartas de amor. Además, interpretación de Perón también, ¿no es cierto? Es el ¿Te mismo, puedo hacer claro. una pregunta? Sí. Final ya ¿Por qué estamos redondeando. tenemos que...? Sí. Pero quiero Dale, hacerle dale. la pregunta. Sí, cómo no, Roberto, Después que por termine, favor. Me quedaría con él todos los días, todos los años, qué sé yo. En la Vos mesita sabés del cómo uno que pienso, le cómo lo tenés. quiero a Perón, Sí, por otra sí. parte. ¿Por qué no se nombró a Perón durante tantos años acá? Y porque hubo mucha maldad y hubo grandes injusticias sobre Perón. Y hubo una gran proscripción donde mucha gente padeció esa persecución. Te lo cuento en el caso de mi padre, por ejemplo. Mi padre estudiaba en la Facultad de Derecho y cuando en el año 55, como era peronista, cuando lo llamaban a rendir examen, le decían Clopé 1, directamente así. O sea, es uno de los muertos civiles que ha tenido. El peronismo ha sido perseguido, ha sido atacado, ha sido proscripto, y es el mejor favor que le hicieron a Perón, porque después ganó con el 64% de los votos. Así es. O sea, el hombre es el hombre de la historia argentina. Hay un antes y un después en la historia. Y ¿sabés qué? Y el peronismo hoy se ha transformado en una cultura política, que lamentablemente para los que no lo quieren, está instalado y reconocido por pensadores internacionales, como Alan Rouquier, que es el político francés, que yo acá retomo la teoría de Rouquier, donde dice que Perón no era populista, donde habla del pragmatismo de Perón, donde habla de la grandeza de Perón, que estaba por encima de todos los camaradas que él tenía. Y después la teoría de Ranan Rein, que es el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, que me hizo el prólogo, donde él también sostiene que Perón no era nazi ni fascista. Y nunca estuvo contra los judíos tampoco. No, al No, contrario. contrario. Es en el gobierno de Perón. Sí, señor. Claro. En el gobierno de Perón es el gobierno que menos persecución tuvieron los judíos Y en que, toda la y historia. que reconoce el Estado de Israel. No solamente lo reconoce, sino que encima tuvo ministros judíos Y y, hay promocionó a los puede judíos. ser que haya un bosque que se llame Juan Perón en Israel. Es cierto. Sí, señor. Ay, señores, punto final para un tema Apasionante. esencial. Yo les Este hombre es agradezco, impresionante. les agradezco muchísimo. No, Ignacio, este es la primera entrevista. Cuando Vamos quieras. vamos a seguir, No, hay que pero hacerlo. vamos a comprar el libro. Vos tenés que tenerlo en tu Pero, cabecera. pues, como libro No canónico. sabía, si Vamos no a- lo hubiera traído más. No, pero- no. Para un autor, tengo que- dar un libro y obsequiarlo es una satisfacción personal, pero para el que lo recibe, la mejor satisfacción es comprarlo. Y aunque después le diga al autor,
por favor me lo firma, Sí. pero comprarlo, porque es el verdadero valor que él siente de su esfuerzo personal para poder contar y leer esta obra, que es una obra imperdible. Voy a presentarlo en el Congreso de la Nación ahora en el mes de agosto. Perfecto, En el allí. Senado voy a hacer una presentación formal del libro. Bien, gracias Ignacio nuevamente, gracias Julio, Eh, qué placer. Hay tanto hincha de fútbol que desconoce este tema, que ya irrita. Les voy a hablar muy brevemente del VAR. El VAR no es el árbitro del partido, por favor. Terminemos con esta historia. El árbitro no es una marioneta del VAR. El VAR es un lugar donde están encerrados 5 árbitros, muy lejos de todos lados, donde no entra nadie y le hace alguna indicación al árbitro. Pero el que resuelve en todos los casos es el árbitro. Insisto, porque esto lo dice Carlos Velasco Carballo, que es el hombre de la FIFA relacionado con el VAR. Pero que quede claro, por favor, no le echen la culpa al VAR. El que resuelve, se equivoca o no, es el árbitro y tiene la obligación de usar el dedo índice. El dedo índice para colocarlo sobre su auricular para mejorar la audición con el VAR. Y el dedo índice, ambos índices, para hacer el rectángulo, porque voy a ir al rectángulo este, que es un televisor, para certificarlo. Pero el VAR no resuelve nada. El único que resuelve es el árbitro. Terminemos con esta ignorancia, por favor. Bueno, y aparte de eso, terminamos ya con nuestra edición de hoy, Queremos Saber, y los invitamos a ustedes para la próxima semana, sábado 14:30, aquí en esta misma pantalla de América Sport. Su despedida, don Roberto. Fue un gusto estar otra vez acá. Ay, Chao, Julito. qué placer, qué tiempo largo, 7 días. Chao. Chao.